Muy buenos días, el tema de hoy es yugo desigual. Vamos al libro de 2 Corintios capítulo 6, 14 al 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yugo desigual. Pablo hace un llamado aquí en el cual usted y yo tenemos que tener mucho cuidado en vivir en yugo desigual. Pero yo encontraba en la palabra que el yugo desigual abarca varias esferas, varios ámbitos en los cuales de pronto qué comunión tiene un creyente con un incrédulo. ¿Qué comunión tiene una persona que conoce del Señor con una persona que no conoce de Dios? ¿Qué comunión tiene una persona que conoce de Dios y se mete en negocios con una persona que no conoce de Dios? Eso también es yugo desigual. Un yugo desigual en el cual la persona como que se basa, pero es que esta persona le va bien. Yo no veo nada de malo. Es una persona que veo que es honesta, no hay ningún problema y veo que trabaja bien. Y veo que le va bien en los negocios. Yo creo que puedo hacer una sociedad con esta persona. Y son personas que toman alianzas, como que hacen una alianza con este tipo de personas, pero creen que está bien porque no ven nada bueno, pero nunca lo llevan a la oración, nunca le preguntan al Señor y nunca piden una palabra en la cual o nos dejan guiar de pronto una persona, un líder, un pastor, alguien que lo pueda orientar y guiar qué debe hacer. ¿Será que tengo que hacer un ayuno? ¿Será que tengo que meterme en la oración y en la palabra para pedir una respuesta al Señor? Porque es que yo veo que a esta persona le va bien y yo no le veo nada malo con meterme con esa persona. Y después terminan en conflictos, problemas. Incluso encontramos personas que los han robado. Pero ¿cómo así? Si esta persona se veía bien, que no sé qué, pero veía que le estaba yendo muy bien. ¿Y cómo así que me tumbó tanta plata, tantos billones me robó? ¿Pero qué? Se metió con yugo desigual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí nos habla el apóstol Pablo que tenemos que todo de meterlo en la oración. Pero ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Hace un énfasis aquí Pablo, porque dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene? No hay ninguna comunión. Si Dios es luz, Dios no comulga con las tinieblas. Si usted es una persona luz, si usted no conoce a una persona que conoce de Dios, una persona que ha sido transformada a la luz de las Escrituras, una persona que realmente ha nacido de nuevo, ¿por qué tiene que comulgar con las tinieblas? Es que este negocio o es que esta relación, no importa, como algunos dicen, yo sé que ella se convertirá en algún momento, yo sé que puedo llevarle, puede transformarse a esa persona. ¿No será que puede terminar usted transformado por esa persona y se vuelve al mundo, a la inmoralidad, al pecado, a la mentira? Es cuando nos habla acá el apóstol Pablo del yugo desigual, es también en las relaciones. Nos metemos de pronto con una persona que no conoce de Dios, pero vemos que es buena persona, no le veo nada de malo, podemos empezar los dos, trabajar los dos, pero ¿quién arrastra a quién? ¿Quién lleva al abismo a quién? Porque encontramos que, por ejemplo, hay parejas en las cuales llevan bastante tiempo conociendo al Señor, llevan en la iglesia, son personas que se ven que asisten a las reuniones, van juiciosos a los ayunos, las reuniones, las veladas, de pronto se ven en los cultos, pero en un momento a otro resulta saliendo con una persona incrédula. Pero ¿usted qué hace con esa persona? No, es que yo sé que esta persona va a cambiar. No, pero yo le veo todo muy bien. Es una persona juiciosa, es trabajadora, es una persona en su casa, es una persona que no le veo nada de malo. Yo sé que me puede ir bien con esta relación. No. Acá la palabra de Dios dice el yugo desigual. Y dice no os unáis en yugo desigual. Y cuando dice no os unáis en yugo desigual, es ese yugo, porque después será un yugo, una carga pesada que tendrá que cargarla de alguna u otra manera, en la cual no podrá llevar y cómo podrá sustentar esa circunstancia, esa situación. Ya que Pablo aquí hace un énfasis, está haciendo cuando habla del yugo desigual, es sobre el hecho de que entre el creyente que ha seguido de Cristo, ha tenido un cambio, no ha tenido transformación, pero también el incrédulo, el que no cree en Cristo, el que no anda en comunión con Dios, el que hace las cosas a su acomodo o que habla de Dios pero realmente no está con Dios, porque encontramos que muchas personas hablan de Dios, pero como dijo el profeta Jeremías, este pueblo de labios estoy en ellos, pero en el corazón no estoy en ellos. Y así hay muchos que hablan de Dios, pero usted va a mirar sus hechos, sus acciones, sus determinaciones, están lejos de Dios, estos realmente no están con Dios. Por eso es la pregunta que Pablo hace aquí en el versículo 15, dice, ¿y qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en comunión un creyente con un incrédulo? Es que creemos que las asociaciones con una persona que no es cristiana están prohibidas por Dios. No están prohibidas por Dios.
pero está en un parámetro en el cual nos dice la palabra de Dios. Si usted es una persona que conoce de Dios, usted tiene que ir a la oración, tiene que pedirle a Dios una respuesta, una señal. Encontramos en diferentes partes de la Biblia cómo el Señor daba señales para que el pueblo no se perdiera y pedían inclusive señales. Encontramos el caso de Gedeón. Gedeón le pedía señales a Dios y Dios le cumplía las señales, varias, porque él le pidió varias señales a Dios y Dios se las cumplió. Venga, si tenemos nosotros la palabra de Dios, tenemos que el Señor nos da aquí muchas bases para poder pedirle al Señor si es de Dios, no es de Dios, porque mi corazón y mis pensamientos creo que está bien. No le veo nada de malo. ¿Y qué tal que yo le diga al pastor o al líder y de envidioso no me deje? No quiera que yo me meta con esa relación, no quiera que yo me haga este negocio y pueda que a mí me vaya bien. ¿Y qué tal que por hacerle caso a lo que diga el pastor o el líder o los de la iglesia me vaya bien y me vaya bien y que ellos no quieran de pronto que realmente yo salga adelante? Muchos pensamientos pone el enemigo ahí. Por eso es que el Señor quiere llevarnos a usted y a entender y comprender que es lo que nos habla el Señor de la palabra. Y es que encontramos también que está tratando de hacer una diferencia entre el creyente que no debe casarse con un incrédulo. Por tanto, si a la luz de las escrituras en la palabra, si por ejemplo es una persona que pertenece a otra religión, X religión, pero no tiene nada que ver con Cristo, pero yo no le veo nada de malo que esta persona, porque veo que asiste a determinada iglesia, pero resulta que no es una persona que está en los caminos de Cristo, es una persona que está como la comunión con los ídolos. Yo veo que allá le rezan a la Virgen, que le rezan al santo no sé qué, que le rezan a tal otro santo, y yo veo que esta persona es de Dios. Entonces, ¿me puede ir bien con esa persona? No, porque aquí lo está hablando Pablo. Dice, ahora bien, si es bueno que se defina desde el principio qué va a pasar a la hora del matrimonio. Usted, que es una persona que conoce del Señor, piense y pregúntele al Señor cómo será esa relación. ¿Será que después yo terminé adorando ídolos? ¿Terminaré yendo a hacer novenas? ¿Después terminaré yendo a orarle a los muertos por creer que esa persona realmente está con Dios y no está con Dios? Entonces aquí lo que Pablo nos habla a nosotros a través de la palabra, y es como usted y yo lo estamos haciendo, como estamos obrando. Por eso el Señor quiere darnos a entender en la claridad, a la luz de la palabra, cómo está obrando usted. Pero ¿será que usted es una persona en la cual va, se mete en oración, le pregunta al Señor cuál es el propósito con esa situación? Porque Pablo lo dice en Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y es que precisamente no por obras para que nadie se gloríe y no le rinde culto a ningún otro ser. No se doblega ante la voluntad del hombre, no se doblega ante los deseos y las pasiones de las personas, que muchos dicen que porque veo que esa persona es buena, es una persona que le va bien, ya que lo que el Señor quiere llevarnos es que lo importante es la diferencia en que hay entre otras religiones, pero que lo que usted y yo no somos de ninguna religión, somos seguidores de Cristo, y es poder analizar a la luz de las escrituras cómo yo estoy obrando, estoy actuando, si realmente yo lo estoy haciendo acorde a lo que el Señor me está pidiendo, o lo estoy haciendo acorde a las emociones o acorde a lo que piensa mi familia o un amigo, lo que piensan otras personas. Y encontramos a la luz de las palabras que el apóstol Pablo lo habla a través de Timoteo, que lo dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Si esa persona es de Jesucristo, es una persona conocedora de Cristo, es una persona que conoce que solo hay un camino para llegar a Dios, que es a través de nuestro Señor Jesucristo, es una persona que ha nacido de nuevo, se puede llegar a una reunión, se puede llegar a una unión, se puede llegar a un convenio con esa persona, porque también es de testimonio. Y si usted y yo somos de testimonio, si somos luz, tenemos que andar con lo que es de luz, no con lo que es de tinieblas. Por eso aquí el apóstol Pablo lo habla y tenemos que tenerlo muy claro. Y es que lo más importante es que usted y yo encontremos la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? No es que a la ligera voy a tomar esta relación, no es que a la ligera voy a hacer este negocio, porque es que yo sé que me va a ir bien, y yo tengo la convicción de que me va a ir bien, yo sé que Dios me va a respaldar. Así hablan muchas personas que dicen que yo sé que Dios me va a respaldar y que Dios me va a ayudar en eso, pero venga, si usted ni siquiera se ha metido la oración en el ayuno para que Dios le dé una respuesta, o ni siquiera ha consultado con sus autoridades para saber si es así. Pablo lo entendió y por eso lo habla también en el libro de Hechos capítulo 4 verso 12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, en Jesucristo. Eso lo puedo entender claramente Pablo. Entonces es por eso tan importante que el yugo también entra en otras asociaciones. ¿Y cuál es la asociación en la cual usted está trabajando o está haciendo sus cosas? ¿Cómo está obrando usted? ¿Cómo está pensando hacer las cosas? Si realmente usted lo lleva a la oración o no lo lleva a la oración, o se deja guiar por sus emociones.
ya que el yugo desigual aplica también para asociaciones en las cuales usted veces yo creemos firmemente que me puede ir bien con esta persona, que esta es una persona que yo veo que los negocios se le dan, porque miren los negocios que tiene una empresa, un transporte amplio, de una casa amplia, tiene toda una familia. Pero usted lo miró a la luz de las escrituras que habla el Señor sobre el yugo desigual. Entonces es tan importante que usted y yo encontremos a la luz de la palabra que nos dice el Señor, si realmente estamos obrando bien o no estamos obrando bien, o realmente nos dejamos guiar por nuestras emociones. Pablo lo dice en 2 Corintios 6:15. Dice que concordia Cristo con Belial, o que parte el creyente con el incrédulo, y los incrédulos muchas veces jalan. Por eso es tan importante llevar todo a la oración, y si es yugo desigual, desecharlo en el